Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Vamos a dar inicio a la teórica correspondiente al capítulo de tórax con el tema inspección dinámica de tórax. Quien les habla es el doctor Pablo Sotelo, docente titular de la Cátedra de Medicina en el capítulo de semiología. La clase correspondiente es de fecha 10 de mayo del año 2021. El objetivo de la misma es que concluyendo la clase el estudiante contará con el conocimiento para realizar una inspección dinámica de tórax. También el estudiante podrá correlacionar sus conocimientos anatómicos y fisiológicos adquiridos, siendo capaz de identificar la normalidad y anormalidad en el proceso de la inspección dinámica. El estudiante también, basando sus conocimientos anatómicos y clínicos, podrá realizar una inspección dinámica del tórax, orientando su actuar en la ética y en la moral. Pues bien, hay que cumplir ciertas condiciones para poder realizar el examen físico. Debemos contar con un ambiente tranquilo, con un ambiente climatizado, una buena iluminación que nos permita determinar una serie de detalles. El paciente debe estar con el tórax descubierto, por eso es tan importante que el ambiente sea climatizado. Debemos contar con una bata para el paciente para poder cuidar el aspecto no solo del tema del pudor, sino también del asunto de que esté tranquilo con relación a la temperatura. Debemos emplear guantes para protegernos nosotros mismos y nuestros instrumentos deben estar previamente calentados, ya sea con el calor corporal o bien a través de fricción, como ustedes ya lo conocen. Se debe expresar un lenguaje claro y cordial al paciente explicándole lo que se va a realizar y el cómo para que también exista la empatía que es tan importante para el momento de colaborar en el examen físico. Y por último, debemos siempre tener la presencia de un familiar, sobre todo si son pacientes del sexo femenino y en especial si son jóvenes o niños. Ahora muy bien, ya entrando en el tema, diremos que la respiración normal consiste en movimientos rítmicos y sucesivos, de expansión del tórax, de los cuales son denominados inspiración, y de retracción, que significa que está representado por la expiración. En la mujer suele ser costal superior, en el varón costal inferior o bien tóraco abdominal, y en los niños es francamente abdominal. Los movimientos respiratorios pueden estar aumentados o bien disminuidos en número, en intensidad o en ambos. Por otra parte, pueden alterarse de manera uni o bilateral en relación al tórax. Y esto también da a que se pueda dar una función vicariante, es decir, una disminución en un hemitórax con aumento en el otro. Y esto realmente es lo que explicaría la importancia de realizar una buena observación y comparar los hemitórax en relación a cómo se va presentando durante el examen uno y el otro. Debemos también decir de que vamos a manejar a partir de ahora un concepto que se llama movilidad torácica y que en sí es el proceso respiratorio pulmonar secuencial y cíclico que está traducido en el llenado de aire, que hace un momento hemos mencionado como inspiración, y en un vaciado que se denomina expiración, lo cual va a constituir en sus dos procesos de inspiración y expiración un ciclo respiratorio normal. Por lo tanto, resumiendo, un ciclo respiratorio habitual tiene dos fases. Una fase inspiratoria que es activa muscular cuando se produce la entrada de aire desde el medio externo hacia el interno. Y un expiratorio que es representado por una fase pasiva sin actividad muscular en el que el aire sale de la cavidad pulmonar al medio ambiente externo. Muy bien, entrando ya a lo que es inspección dinámica, vamos a hacer algunas cosas. La inspección dinámica. La inspección dinámica sirve para precisar características de los movimientos respiratorios en lo que se refiere a frecuencia, a ritmo, a tipo respiratorio, amplitud, simetría y obviamente a la determinación de signos de dificultad en la ventilación. Pues desglosemos estos.
Ahí tenemos unas imágenes que nos permiten ver cómo se va realizando el proceso de la inspección dinámica. Muy bien, hablemos del primer tópico, la frecuencia. La frecuencia respiratoria tiene un valor aproximado entre 12 y 16 ciclos por minuto, es decir, es un valor medio, decir que son más o menos 15 ciclos por minuto en el adulto. Veremos que en los lactantes puede estar en un promedio de 30 a 50 respiraciones por minuto y en los niños entre 20 y 30 respiraciones por minuto. Cabe decir que cada ciclo tiene una duración de aproximadamente 4 segundos y que el tiempo no se distribuye de manera equitativa en las dos fases, es decir, en la inspiración y la expiración, sino que suele durar más la expiración que la inspiración. También debemos decir que en el sistema respiratorio la entrada o salida de aire se produce por una acción de bomba dependiente del exterior del sistema respiratorio. Si la presión externa es superior a la interna o a la pulmonar, se traduce en la entrada de aire, lo cual significaría inspiración. Y si la presión externa es inferior a la interna, se produce la salida, lo que vendría siendo la expiración. ¿Ok? A continuación. Primero se debe estar familiarizado con el patrón de respiración normal, y esta será la línea de base para el aprendizaje de esto, y se escucha algo así. Respiratorios, que son un tórax abdominal, que es propio del sexo masculino, y un costal superior, que es propio del sexo femenino. De una manera o de otra, como el gráfico que tienen en la parte inferior de su pantalla, podrán observar de que se va conformando una fase de inhalación, seguida de una fase de exhalación, una fase de inhalación, una fase de exhalación, y que obviamente tiene periodos de pausa automática que son considerados como el ciclo respiratorio habitual. Para que podamos relacionarnos y un poquito que nos sirva a futuro para poder hacer las comparaciones, escuchemos este pequeño audio. Continuación. Sigamos. También podemos decir, al hablar del ritmo, que se consideran formas de modificación del ritmo de la respiración. Una de ellas es la taquipnea. ¿Qué entendemos por taquipnea? Es cuando la frecuencia respiratoria supera el valor normal, dándose por lo tanto un aumento en la frecuencia respiratoria. Por otra parte tenemos la bradipnea, que viene siendo lo contrario, es cuando la respiración del paciente llega por debajo de las respiraciones normales, por lo tanto se traduce en una disminución de la frecuencia respiratoria. Ahora muy bien, hay tipos de respiración. Pues ahora vamos a abocar algunas que son las más frecuentes y que debemos nosotros tenerlas siempre presentes. Una de ellas es la respiración de Biot, que consiste en periodos de apnea seguidos de periodos activos de movimientos respiratorios y que suele presentarse en cuadros como la meningitis, en tumores cerebrales y en procesos hemorrágicos intracraneanos. Aquí podemos También ver se describe el patrón de respiración de Biot, que es el resultado de una agresión cerebral producto de accidentes cerebrovasculares o infecciones como sífilis, entre varias causas más. Se describe como un periodo de apnea seguido de una respiración rápida y seguido de otro periodo de apnea. La fisiopatología detrás de esto es fácil de entender, debido a que el cerebro normalmente controla la respiración, pero en caso de sufrir una lesión, el centro respiratorio será inhibido y solo comenzará a funcionar nuevamente en caso de un fuerte estímulo, y este estímulo serán los fuertes niveles de dióxido de carbono en sangre, y así es como suena.
Pues bien, continuemos. Otro tipo de respiración es la respiración de Cheyne-Stokes, cuyo patrón particular está caracterizado por respiraciones irregulares seguidas por espacios de apnea. Inicia con pequeños movimientos respiratorios que van aumentando de manera progresiva y de similar forma van disminuyendo hasta llegar a un periodo de apnea. Suele presentarse en traumatismos cráneoencefálicos, en hemorragias cerebrales, en coma urémico, meningitis tuberculosa o en intoxicaciones causadas por opiáceos, o sea, como por ejemplo la morfina o el fentanil que en su momento ustedes aprenderán en farmacología. Por otro lado, tenemos el patrón de respiración de Cheyne-Stokes, que es el resultado de un daño cardíaco. Es similar al patrón de Biot, debido a que ambos están precedidos y seguidos de un periodo de apnea. Sin embargo, el patrón de Cheyne-Stokes es un aumento gradual seguido de una disminución gradual, y así es como se escucha. Pues bien, sigamos. Otro patrón respiratorio que es importante que lo tengamos en cuenta es el de Kussmaul, el cual es un patrón respiratorio amplio, profundo y regular. Suele presentarse con inspiración profunda y ruidosa, seguida de una pausa respiratoria con expiración breve y quejumbrosa, seguida de una nueva pausa. ¿Cuál es la principal causa de la estimulación? Pues va a ser la estimulación del centro respiratorio por la presencia de una acidosis respiratoria. ¿En qué situaciones se da esto? En ejercicio intenso, coma urémico, diabetes hiperosmolar del tipo no cetoacidótica. Finalmente tenemos el patrón de Kussmaul y está caracterizado por un patrón profundo y regular con pausas inspiratorias y que orientan a acidosis metabólica. Es similar a la taquipnea, pero difiere porque tiene ondas más largas y tiene sentido porque están en estados acidóticos este tipo de pacientes, y lo que están buscando es compensar la acidez al disminuir la concentración de dióxido de carbono en sangre, y así es como se escucharía. Entre otros tipos de respiración tenemos la batipnea, que es una respiración caracterizada por un incremento en la amplitud de los movimientos respiratorios, sin que esto signifique una modificación ostensible en su número. Otra es la eupnea, que es cuando un paciente mantiene un patrón con una expiración normal. La polimnia, que es cuando la respiración se vuelve rápida y superficial, superando a la frecuencia normal. Otros tipos tenemos a la apnea, que es un cese de la respiración de aproximadamente 30 segundos. Tenemos también la hiperepnea, que es una frecuencia respiratoria que se caracteriza porque supera la velocidad normal y además suele ser muy profunda. Otra es la ortopnea, que se presenta con la falta de aire en posición supina. Una de las formas más clásicas de observarla es en la insuficiencia cardíaca de tipo congestiva. La apnéustica, que es un patrón cuando existe un daño cerebral en el que se inhibe la expiración y se prolonga la expiración. También tenemos a la platimnia, que es una disnea con paciente de pie. Tenemos el patrón asmático, que se caracteriza bueno, obviamente es de pacientes de tipo asmático, ¿no? Y que se caracteriza en el hombre por expresarse con un esfuerzo respiratorio
con compromiso del diafragma y en las mujeres con compromiso no solo del diafragma, sino de la musculatura intercostal también. Y la paradójica, que se presenta en fracturas costales múltiples o bilaterales o en fracturas costales multifragmentarias, ¿no? Ahora, otro de los puntos que hay que tomar en cuenta es la amplitud al momento de hacer la inspección dinámica. Y cuando hablamos de amplitud, una de las cosas que hay que mencionar es la hiperemia, que es un aumento en la cantidad del aire ventilado, es decir, el aire respirado, en una unidad de tiempo. Esto puede ser con aumento de la frecuencia del ciclo respiratorio, lo cual hemos denominado hace un momento como taquipnia, o por un aumento en la profundidad de la respiración, lo que llamamos bladipnia, o bien por una combinación de ambas, lo que llevaría a ser una polipnia. Otra cosa que hay que tomar en cuenta en amplitud es la hipopnia, que vendría siendo lo contrario, es una reducción en el flujo del aire ventilado, pero que no llega a ser cero, diremos. Por lo tanto, nunca disminuye del 30% funcional, no dura más de 10 segundos y va acompañado, obviamente, por el proceso de desaturación. También debemos mencionar en la amplitud el tiraje, que representa una depresión de los espacios intercostales durante la inspiración, siendo acompañado a veces, o casi por lo general en ciertas situaciones, por aleteo nasal, cuya causa principal de la que se presenta el tiraje va a ser la dificultad respiratoria por la presencia de un fenómeno obstructivo en las vías respiratorias. Es decir, que el paciente hace un sobreesfuerzo por tratar de respirar. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es la simetría. Y para hablar de simetría, se debe observar el diámetro anteposterior en relación al diámetro transversal del tórax. Esta relación de diámetros nos dice que el anteroposterior en relación al transversal es aproximadamente de 1 a 2. Es decir, el anteroposterior suele ser más corto que el transversal. El anteroposterior se ve, obviamente, como si tuviéramos que graficar o hacer de esternón a columna, mientras que el transversal prácticamente iría de hombro a hombro. ¿Ya? Por eso que la relación es de 1 a 2. Debemos también observar que el tórax posterior, en su posición, con su movilidad durante la respiración. Normalmente el tórax suele ser simétrico, se mueve con facilidad y sin deterioro y no presenta abultamientos ni retracciones en los espacios intercostales. Así es como habitualmente deberíamos observar para poder hablar de simetría. Ya un poco para terminar el contenido de lo que vendría siendo la inspección dinámica, hablemos de algunos signos que pueden ser alertantes o que pueden ser signos de pronóstico de dificultad respiratoria. Una de ellas obviamente es la frecuencia respiratoria, que este aumento en la cantidad de respiraciones por minuto quizás signifique que el paciente tiene problemas para respirar o no está recibiendo el oxígeno suficiente. Otro, el cambio de color. Lo habitual es que tengamos un tono rosado, pero si una persona recibe el oxígeno, o es decir, si no recibe el oxígeno que necesita de manera adecuada, va a comenzar a tomar un color azulado, sobre todo en lugares que sean fáciles de identificar, como la boca, los labios y las uñas. Otro signo de dificultad es el gruñido, que se podría manifestar como un sonido cuando el paciente exhala. Esto significaría de que el cuerpo está intentando mantener el aire en los pulmones. Es decir, en palabras simples, se emite un ruido al momento de respirar y que nosotros nos estaría orientando de que el paciente tiene un fenómeno obstructivo o bien está tratando de sostener la respiración ante un hecho que lo está agrediendo. Aleteo nasal es cuando las fosas nasales se abren mucho al respirar y posiblemente por un mayor esfuerzo para respirar. Es decir, el paciente hace mayor esfuerzo por tratar de introducir aire.
Las retracciones. Parece que el pecho se hunde justo por debajo del cuello, del esternón o en algunos casos en ambos. Y también se puede dar con una retracción a nivel costal con cada respiración, siendo una manera de llevar más aire hacia los pulmones. Casi por lo general van de la mano con el aleteo nasal. La diaforesis, que es la presencia de sudor en la cabeza, diaforesis llamamos a la presencia de sudor excesivo en cualquier parte del cuerpo, pero en este caso, al hablar del área respiratoria, diremos que una mayor sudoración a nivel de la cabeza, pero con la piel prácticamente fría al tacto, ¿no? Se da cuando la frecuencia respiratoria se aumenta, es decir, una taquipnea, ¿no ve? Sibilancias, pues son silbidos al respirar, siendo posible la causa que las vías respiratorias estén algo cerradas o que tengamos vías respiratorias de más pequeño calibre y que se traducen por la dificultad para respirar. Otro signo muy importante es la postura corporal. Es posible que en este caso la persona se incline hacia adelante de manera espontánea al estar sentada, que esto le ayude a tomar más aire. O puede ser un pronóstico también de que nuestro paciente pueda perder el conocimiento. Trastornos del habla. Esto debido al esfuerzo que hace el individuo para respirar, dice frases cortas o quizá palabras sueltas antes de detenerse para respirar. Pues bien, para finalizar nuestra clase, recordarles siempre que tanto en la entrevista como en el examen físico debemos generar un ambiente cálido, discreto, para lograr que todo se desarrolle en un marco adecuado, permitiendo tomar en cuenta los cuidados hacia el paciente, su entorno familiar y obviamente social. Como conclusiones de la presente clase, debemos ofrecer un trato cálido, discreto y ético a los pacientes, debemos generar información precisa y detallada de la inspección dinámica, ordenar adecuadamente nuestros signos y síntomas encontrados, poniéndole detalle en cada uno de ellos. Y de esa forma también generar una empatía para proseguir con el resto del examen físico sedimentario del tórax y así llegar a un diagnóstico preciso. Ahí les dejo algo de bibliografía consultada para que ustedes puedan fundamentar aún más esta teórica o bien incrementar sus conocimientos. Sin antes de despedirme, agradecerles mucho su atención y será pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.